Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to 1 or 2 subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes si nos saludan ustedes desde Europa y quizás buenas noches si nos ven más tarde. Bienvenidos a la Ciencia del Bienestar. Es nuestro capítulo número 62, hoy en este bonito martes emitiendo desde el centro de las Américas, desde Panamá. Tenemos en producción a Ana Marisol y Loira, a Carla y a Mariana desde Panamá, Guatemala y México. Y tenemos sobre todo a todos ustedes que están aquí cada mañana tempranísimo, a las 8 de la mañana en Panamá, a las 7 de la mañana en México, 2 horas más tarde en Argentina y 6 más tarde en España. Qué bonito es cultivar el bienestar con ustedes cada mañana. ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Hoy es martes. Así que vamos a hablar de las entrañas del saber. ¿Cómo deciden ustedes lo que quieren aprender? ¿Es importante aprender? ¿Hay un momento en el que uno tiene que dejar de estudiar o hay que seguir estudiando toda la vida? Vamos a ver qué dice la mente y el cerebro de todo eso. Les vamos a hablar de un reto que lanzamos ayer directamente en redes y ya hay muchas personas, cientos de personas que se han apuntado. Se llama Conviértete en un científico meditando. Es un reto de 10 días que llevaremos a cabo en todo el mundo del 21 al 31 de diciembre. Luego les explico más. Es martes y cada martes tenemos a nuestro compañero y querido amigo, al doctor Jorge Aranda, desde esa fundación que queremos tantísimo llamada Hands with Heart, una fundación que da lo mejor de sí mismo no solo desde España, sino hasta Indonesia, hasta Bali o Rumanía. Vamos a hablar con Jorge sobre qué es la osteopatía, qué es lo que hay que aprender, cómo la osteopatía está relacionada con el movimiento y que nos dé un poco unas guías, ¿verdad? Si queremos estudiar osteopatía, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué hay que hacer? Haremos yoga con nuestras compañeras Narayani y Gopika desde España y en la meditación final
la sabiduría y la compasión. Bien, esos son nuestros titulares. Si acaban ustedes de llegar, abróchense el cinturón, o mejor dicho, búsquense un cojín, porque esto no es de vuelos exteriores, sino de vuelos interiores. Vamos a iniciar el capítulo 62, la ciencia del bienestar. Vamos a profundizar un poquitito en las entrañas de la mente. ¿Cómo deciden ustedes lo que quieren saber y lo que quieren aprender? ¿Porque ven una publicidad? ¿Porque a alguien le dijo que ese conocimiento era bueno o útil? ¿Porque se fían de lo que les late el corazón? Depende mucho de cada persona, ¿verdad? Pero es posible extraer algunas causas y condiciones comunes entre los seres humanos. En principio, nosotros queremos saber cosas porque tenemos curiosidad. Así que si no hay curiosidad, va a ser difícil que iniciemos un proceso de aprendizaje. También hay otro principio, que es el principio de la utilidad. ¿Esto para qué me va a servir? Y eso, bueno, luego hablaremos un poco de cada uno, pros y contras, y ver cómo a veces las cosas no son útiles, pero sí son necesarias. Una tercera razón es sobre si tenemos prejuicios o no en torno a lo que vamos a aprender. Y la cuarta, y muy importante para nuestro ego, la vanidad. ¿Lo que voy a aprender me va a dar más ego? ¿Me voy a sentir que soy alguien importante si lo aprendo? Ustedes me van a decir que no, pero la ciencia dice que sí. Vamos a repasar esos 4 principios. El coronavirus nos lleva encerrando unos cuantos meses y durante estos meses nosotros nos hemos expuesto a una cantidad ingente de estímulos en internet, en las medias, en la radio, en todos sitios. Nos han ofrecido muchísimas cosas. Entre otras cosas, hemos cambiado nuestro modelo de aprendizaje. Yo nunca he dado clase a tantas personas en tan poco tiempo virtualmente, aunque conocía el medio. Y eso quiere decir que de alguna forma nos ha dado una oportunidad para volver a recalibrar nuestros saberes internos. También nos ha dado una oportunidad para crear una biblioteca particular. Nuestros estudiantes, desde luego, en The Wellbeing Planet han creado un Ágora, que es una biblioteca de libros virtuales donde cada uno iba subiendo y subiendo libros. Muy probablemente si alguien le hubiera dicho que iban a tener una biblioteca virtual semejante con gente que ni conocen, hubieran dicho que no. Lo que un día era comprar un bien material, ahora ha sido un regalo virtual. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Y tiene todo eso que ver con el aprendizaje. El virus nos ha tenido pegados a la pantalla y no solo por miedo, sino porque queríamos comunicación, información y quizás nunca habíamos valorado como ahora al otro, a ese otro que ni siquiera conocemos. En mayor o menor grado, la información que recibimos afecta a nuestras vidas. Cada vez que yo pongo un tema en el programa, me pregunto, ¿a quién beneficiará este tema? ¿Será bueno para la salud o la somática de aquellos que lo vean? ¿Será bueno para la economía, para la educación, para el bienestar? ¿Será justo lo que estoy planteando? Y en general, cada vez que selecciono un tema, me planteo no solamente el tema, sino cómo lo planteo, cómo selecciono la información que les quiero a ustedes hacer llegar. ¿La hago así a borbotones o la ordeno? Evidentemente depende mucho de cada uno de ustedes, pero refiriéndonos a las conclusiones de por qué aprendemos, hay un imperativo común en todos nosotros. El primer principio es el principio de la utilidad. Buscamos y seleccionamos aprendizajes e informaciones que necesitamos. Si, por ejemplo, ustedes se quieren hacer una casa, empiezan a buscar cómo hacerse una casa. Si lo que quieren es estudiar, comprarse algo, ser médico o reparar una lavadora, empiecen a buscar información. Y esas cosas que buscan, ya no las buscan como las buscaban antes. La utilidad siempre ha sido útil, valga la redundancia, pero hay datos estadísticos que muestran que la mitad de las personas que quieren estudiar algo lo hacen porque ese algo es útil. Eso es un poco, como diría mi abuela, la espada de Damocles.
Si ustedes tienen un hijo de 19 años que quiere estudiar algo que es útil hoy, quizás no sea útil dentro de 2 años, lo siento chicos, porque hay mucha información que nos resulta útil, pero hay mucha información que es absolutamente basura dentro de las redes. Así que ese principio de la utilidad hay que ponerlo en la nevera y desde luego tenerlo en cuenta, pero respetar la ley del cambio. El segundo principio a la hora de aprender cosas nuevas es el principio de la curiosidad. En meditación le llamamos mente de principiante y está muy instaurado dentro de la mente humana. Saben ustedes que en cada segundo el cerebro hace 2 movimientos. Un movimiento que va hacia lo que sabe y un movimiento hacia lo que no sabe. Y ocupa el mismo espacio, lo que sabe que lo que no sabe. Y nosotros siempre estamos queriendo saber más de lo que sabemos y no queriendo saber más de lo que no sabemos, no es verdad. Nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias, especialmente a lo que no sabemos, es tan grande como a lo que sí que sabemos. Cuando recibimos información que consideramos valiosa, aunque no sepamos qué es lo que es, decimos, qué interesante eso que acabas de decir, ¿verdad? Y cuando digo qué interesante, la dopamina se activa y empieza a crear sensaciones placenteras, porque es la novedad. Y la novedad lo que hace es sintetizar dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor que aumenta la motivación y las ganas de aprender. Así que cualquier persona que quiera estimular a sus estudiantes tiene que poner cosas nuevas, aunque sea simplemente para crear paradojas en el tiempo y saber cosas distintas. El tercer factor por el cual nosotros seleccionamos qué queremos saber o en qué estamos interesados tiene que ver con el prejuicio de la confirmación. ¿Qué es eso? Bueno, siempre estamos mucho más interesados en recibir la información que confirma lo que esperamos. Deseos, ideologías o aquello de, ya lo sabía yo, ¿lo ves cómo era eso? Y no buscamos justo lo que confirmaría lo contrario. Nos sentimos mal cuando nos demuestran que nos hemos equivocado, porque esa emoción negativa a nadie le gusta, ¿verdad? Y a nadie le amarga un dulce. Así que desgraciadamente muchas personas y los medios en general, y sobre todo Internet y Facebook, lo que hace es confirmar lo que nosotros queremos recibir como un sesgo de prejuicio de confirmación. Y hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación, desde luego, es que busquen el necesario consenso y sobre todo que hagan pros y contras de la información y también de lo que quieren estudiar. Y por último, la última cualidad cuando nosotros nos ponemos a pensar qué queremos hacer tiene que ver con el ego. Nuestra cuota de sabiduría nos va a dar plumas nuevas como si fuéramos un pavo real. Si nos da plumas nuevas, entonces quizás estamos dispuestos a estudiar, porque claro, vamos a ser X o Y después de haberlo estudiado, o podremos desplegar nuestro conocimiento frente a la audiencia. En definitiva, que somos bastante previsibles y que cuando creemos que estamos diseminando una información nueva o queriendo estudiar algo distinto, en realidad somos muy comunes. Tenemos esos 4 principios. Bueno, esto era nuestra introducción sobre por qué estudiamos y por qué queremos saber. Y le vamos a preguntar al doctor Jorge Aranda. Jorge, ¿por qué cree él que estudiamos y qué es lo que nos motiva a estudiar? ¿Por qué queremos saber y cómo decidimos que queremos saber? Vamos a ver qué nos cuenta Jorge en su experiencia. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenos días a todos. Para la gente que esté en Latinoamérica, buenas tardes para los compañeros que nos sigan desde Europa. Aquí estamos, es un martes más, un placer y un orgullo colaborar con vuestro programa en este capítulo y gracias por la oportunidad. Y como siempre, pues a la doctora Concha, pues enormemente agradecido por toda su sabiduría y conocimiento que me parece muy, muy interesante y que me sirve mucho para enlazar la aportación de hoy. Me gusta el enfoque que le ha dado de cómo queremos saber desde la utilidad, curiosidad, confirmación y el ego. Y creo que puedo de algún modo poner un ejemplo
de la aportación de hoy, de qué es estudiar osteopatía, por qué, en qué consiste, basándonos en ese esqueleto que tú nos has dado, ¿no? Entonces me gustaría plantear un poco con los que nos están escuchando en qué consiste una sesión de osteopatía y qué hace un osteópata. Entonces, la osteopatía es una disciplina sanitaria de primera intención. Primera intención quiere decir que tiene capacidad de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, nosotros cuando nos llega un paciente con un motivo de consulta, que puede ser cualquiera, desde una jaqueca, una migraña, a un dolor cervical o a un malestar abdominal o alguna afectación ginecológica, nosotros tenemos que hacer un interrogatorio, una anamnesis, que es hacer las cuestiones relevantes, las cuestiones que, como nos comentaba la doctora Concha, la utilidad de la información. Tenemos que saber qué preguntar, qué información va a ser útil y relevante para poder entender y comprender qué le sucede a nuestro paciente en el momento que está atendiéndonos, que está en consulta con nosotros. Entonces, una vez terminado la anamnesis, muy orientada hacia preguntas que puedan estar relacionadas en mayor o menor medida, directa o más indirectamente con la sintomatología que presenta el paciente, tenemos que pasar a la evaluación. En nuestra evaluación también tenemos que realizar una evaluación neurológica, ortopédica principalmente. También podemos hacer una evaluación vascular para tener una idea de cuál es el estado de los sistemas del cuerpo, ¿no? Principalmente el sistema neurológico, el sistema musculoesquelético o locomotor y el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Esas son las principales herramientas con las que nosotros vamos a trabajar. Y entonces, en la evaluación de esos sistemas tenemos que buscar la utilidad de los test que vamos a realizar para poder, de ese modo, saber qué información nos puede aportar con respecto a lo que está sucediendo al paciente. Todo esto lo intentaré explicar con un ejemplo más detallado. Sí, y también lo que es importante es que toda esta utilidad tenemos que tenerla presente, pero con un cierto grado de curiosidad. Una curiosidad desarrollada. Nosotros, dentro de nuestra profesión, en ocasiones nos consideramos como unos detectives del cuerpo, porque tenemos que investigar dentro del cuerpo, de los distintos sistemas, cómo se interrelacionan entre ellos. Y esas características de investigación, de detective, tienen que ir muy, muy, muy acompañadas de una gran curiosidad por parte del terapeuta que las realiza. Y por último, la confirmación que nos comentaba la doctora, de intentar pues confirmar aquello que tú pensabas o sospechabas, es algo que nosotros tenemos muy presente, pero para evitar, porque si nosotros... hay un dicho que utilizamos mucho, que es que si solamente tienes un martillo, lo único que verás serán clavos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que forzar mucho el trabajar contra la confirmación y tenemos que desarrollar mucho la humildad, porque muchas veces queremos o creemos o pensamos que sabemos qué sucede al paciente y no podemos partir de ideas preconcebidas, ¿no? Tenemos que realmente hacer un acto de respetar lo que el paciente presenta y de ese modo pues no intentar ser neutrales frente a la información que nos aporta. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que viene un paciente que tiene a lo mejor una molestia cervical que la tiene experimentando desde hace una serie de meses sin un motivo traumático, es decir, que no ha habido un acontecimiento traumático que lo desencadenara. Esto quiere decir que este paciente pues, no ha recibido un golpe sobre la región cervical, no ha tenido un accidente de tráfico, entonces es un dolor que digamos que ha surgido de la nada. Tampoco ha hecho ningún esfuerzo en particular. Entonces tenemos que entender por qué el dolor se expresa en las cervicales y no se expresa en el hombro, o por qué se expresa en las cervicales y no se expresa en la región dorsal, en la parte central de la espalda, por qué se expresa en el cuello. Entonces tenemos que preguntar, y ahí es donde está la utilidad de las preguntas que hacemos, qué tipo de dolores tenemos que conocer, la naturaleza del dolor, si es un dolor punzante, si es un dolor de quemazón, si es un dolor que viaja, que se traslada para otras partes del cuerpo. Eso nos va a dar información de qué tejidos están activados cuando se está manifestando el dolor. Entonces tenemos que tener muy presente la utilidad de las preguntas que realizamos. Tenemos que preguntar en qué momento se aparece el dolor, si aparece por la mañana, si aparece por la tarde, si aparece durante la realización de alguna actividad.
Eso nos va a contextualizar el dolor. Puede que sea un dolor que sea más de origen de naturaleza mecánica, que aparece cuando el paciente está realizando actividades físicas, o puede que sea un dolor que tiene un componente más emocional y el dolor surge cuando está en alguna situación de estrés, ya sea tensión laboral o en una situación incómoda, ya sea en un conflicto o en una situación que genere estrés a nivel personal con la pareja, con la familia, etc. Y después tenemos que preguntar también si este dolor es nuevo o es antiguo. ¿Por qué? Porque queremos saber si esto es algo que ya es recurrente en el cuerpo y aparece en episodios de vez en cuando, o si es la primera vez que aparece y entonces tenemos que intentar explorarlo desde ese punto de vista. Sumado a estas preguntas muy específicas con respecto a la sintomatología que presenta el paciente, tenemos que dar un paso atrás e intentar ver el bosque, no quedarnos en el árbol o no quedarnos en la corteza del tronco del árbol. Y para intentar ver el bosque tenemos que comprender un poco más la historia del paciente. Tenemos que comprender si ha tenido algún traumatismo previo en su vida, en alguna otra parte del cuerpo, aunque haya podido ser la rodilla, el brazo o a lo mejor incluso alguna intervención quirúrgica en el abdomen. Algo que nos dé una comprensión, una tridimensionalidad de cómo está la arquitectura, cómo está el esqueleto, en este caso literalmente, de nuestro individuo, para poder comprender cuál es su biomecánica y posibles puntos de conflicto donde la biomecánica se pone un traumatismo previo en su vida. Jorge. Perdió la señal, doctora. Sí, creo que se nos ha ido Jorge. Vamos a darle unos instantes para que vuelva. Ahí está. Las cosas del directo. Hola Jorge, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ajá. Bueno, vamos a esperar unos segundos más a ver si el doctor Aranda puede entrar de nuevo. Hola Jorge. Está conectando audio, doctora. Ah, ok. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Perdón, se me cayó la conexión un segundo. Disculpa. Pensaba que era un estímulo para ver si estábamos atentos a tu explicación. Me has pillado, Concha. Siempre te adelantas a todas mis estrategias. Era un sesgo de confirmación, si estábamos atentos. Espero que sí, espero que estén todos atentos. Exacto. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, comentaba que queríamos hacer preguntas que nos permitieran ver el bosque del paciente, ¿no? Ver qué situaciones o eventos traumáticos ha podido tener a lo largo de toda su vida que puedan haber influido su biomecánica. No solamente su biomecánica, sino también su bioquímica. Entonces tenemos que preguntar por enfermedades que haya podido tener, que le hayan podido generar algún cambio en su capacidad de procesar proteínas, enzimas, algo que le haya podido generar un cambio en su fisiología. Y consecuentemente también es muy importante tener en cuenta todas las relaciones nutricionales y cómo se pueden tener alteraciones en su química. Y por último, tenemos que considerar cuál es su entorno emocional y cuál es su estado anímico del paciente. Tenemos que saber si está expuesto a una situación que le es hostil, que le es negativa, o si ha pasado un periodo en el cual el paciente ha podido desarrollar algún tipo de estado emotivo prolongado o a lo mejor muy intensificado por un evento muy marcado. Todos esos patrones pueden reflejarse en el comportamiento de los tejidos del paciente y en consecuencia pueden alterar las funciones presentando distintos tipos de sintomatología. Entonces, cuando ya sabemos lo que sucede, cuando ya sabemos lo que el paciente ha querido compartir con nosotros de lo que le sucede, y cuando ya sabemos lo que el paciente, aquello de lo que el paciente es consciente de lo que sucede, tenemos que pasar a evaluar físicamente. La evaluación física es muy, muy importante porque tenemos que contrastar lo que el paciente nos ha informado de manera consciente, activa y voluntaria con aquello de lo que el paciente no nos ha podido informar, ya sea porque no ha querido compartirlo con nosotros o ya sea porque el paciente no es consciente de ello. Muchas veces el paciente a lo mejor no es consciente de que tiene un acortamiento de alguna musculatura. Nosotros tenemos que ser capaces de encontrarla. Y ahí es donde viene la parte de la curiosidad que nos comentaba la doctora. No tenemos que quedarnos únicamente en la utilidad de las preguntas, sino tenemos que ir un poco más allá y poder identificar aspectos
puedan estar inmediatamente relacionados con la sintomatología, pero que tenemos que tenernos presentes porque después en un ejercicio intelectual y de racionalidad y de raciocinio podemos integrar. Entonces tenemos que realizar una evaluación detallada de aquellas zonas que están más relacionadas con la sintomatología, con los motivos de consulta, con la información que nos ha dado, pero sin descartar otras áreas que el paciente no es consciente. Y esto se puede realizar mediante escuchas. Escuchas que realizamos a través de la mano. La palpación es nuestro principal vehículo de interacción, tanto para recibir información del paciente como para aportarle información a los tejidos del paciente. Y en esa escucha que intentamos que sea lo más neutral posible, es donde podemos percibir informaciones de los estados de los tejidos de un modo muy sensible. Para aquellos que no me conozcan, les recuerdo que yo trabajo sobre todo con población especial, con niños con discapacidades severas. Entonces, debido a esta especialización en la población con la que trabajo, he tenido que desarrollar aún más la comunicación a través de la escucha, de la palpación, del contacto, ya que estos niños, la mayoría de los niños con los que trabajo, no pueden comunicarse verbalmente o tienen una gran limitación cognitiva. Entonces, tenemos que intentar identificar mediante la palpación cómo responden a nuestro contacto, a los movimientos que generamos, si el paciente está sintiendo una sensación de alivio o está sintiendo una sensación de aumento de los dolores, aumento de la sintomatología. Cuando ya tengamos toda esta información, la verbal consciente, la física inconsciente, tenemos que hacer una composición del estado del paciente y tenemos que determinar qué técnicas vamos a realizar para corregir aquellas estructuras que están afectadas. Y de todas las técnicas que conocemos, tenemos que determinar cuál es la técnica que para este tipo de pacientes va a ser la óptima, no solamente para el tipo de disfunción que hemos encontrado, sino para el tipo de paciente, porque a lo mejor es un paciente que tiene una traslación de una vértebra que se ha salido un poquito de su posición. Hay muchas técnicas que describen las maniobras a realizar para colocar esa vértebra de nuevo en su sitio, pero tenemos que tener en cuenta el estado del paciente, el estado anímico del paciente, la química del paciente. Si ese paciente tiene una química óptima como para poder permitir ese ajuste que vamos a realizar, si ese paciente está en un modo demasiado sensible o irascible, lo cual no nos permitiría realizar una técnica que pueda ser ligeramente molesta, porque eso podría irritar aún más el estado del paciente. Entonces, tenemos que determinar de todas las herramientas que tenemos cuáles son las óptimas para el paciente en ese momento, dadas sus condiciones. Entonces, como estoy intentando transmitirles, es un ejercicio bastante complejo. No solamente requiere de conocimientos, sino también de esa intención de comprender qué le sucede al paciente, de querer observar con curiosidad, con mimo, con cariño y con mucho respeto. Y después integrar todo eso que nosotros sabemos por nuestros conocimientos académicos, todo aquello que nosotros hemos adquirido por nuestra experiencia clínica, con el respeto hacia el estado del paciente cuando está frente a nosotros, para determinar cuál es la mejor intervención que podemos realizar en ese momento para que tenga éxito y poder aliviar a nuestro paciente. Entonces, no consiste en poner las manos y mover unos músculos sin más y dar un masaje, ¿no? Muchas veces escuchamos la típica pregunta de, entonces tú das masajes, ¿no? Bueno, yo para que muchas personas se queden tranquilas, yo en ese momento digo, sí, es un masaje a lo mejor un poquito más específico, pero sí que me gustaría aprovechar esta oportunidad que nos brinda este capítulo para transmitirle la complejidad que hay detrás de nuestra actuación, porque aunque sea un masaje sin más, por ejemplo, en el sentido de que utilizamos una técnica que sea masajear unas estructuras blandas, ¿no? Como pueden ser los músculos, los ligamentos y demás, la cantidad de presión que realizamos, el ritmo con el que realizamos el estímulo, la amplitud de movimiento, la frecuencia de movimiento, esa modulación de cómo generar ese estímulo de masaje, también lleva detrás una gran exploración y un gran conocimiento académico y una gran experiencia clínica aplicada a cómo están los tejidos de ese paciente en base a su estado anímico, químico y físico, para poder generar la mejor intervención posible. No sé si me he explayado mucho, si es un poco... Está súper bien. La verdad es que después de escucharte, Jorge, muchas gracias por los
explicación tan detallada, ya te andan aplaudiendo todos, yo también te aplaudo y tengo más preguntas. O sea, he Sí, claro. entendido, Jorge, esta mañana que hay una parte de tu trabajo en el cual tú preguntas al consciente, otra parte es que sabes que no te dicen todo lo que es y vas a explorarlo un poco más, la parte somática del cuerpo. Y después también cómo tú te entrenas con las manos. O sea, Jorge, ¿cómo se entrena a una persona a poner no solo la escucha en el oído, sino a poner la mente en las manos? Porque algo de lo que realmente me llama la atención de tu trabajo, ¿no? Es cómo tú pones la mente en las manos. ¿Qué tiene que estudiar un osteópata para ser un osteópata? ¿Ese don se tiene, se adquiere? ¿Cómo funciona, Jorge? Vale. A ver, la osteopatía es una disciplina sanitaria universitaria en muchos países. ¿Qué quiero decir con eso? Que si está a un nivel universitario es porque parte de una serie de conocimientos, destrezas y habilidades que se pueden transmitir. Si se pueden transmitir, todos en mayor o menor medida las poseemos. Y está claro que no todos somos iguales, gracias a Dios. Y no todos los osteópatas somos iguales y no todos tenemos las mismas habilidades y destrezas. Eso está muy bien. Hay osteópatas que tendrán una gran destreza manual y hay otros osteópatas que tendrán una gran destreza intelectual. Y eso es muy positivo porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes a los que les beneficiará más poder darles un gran discurso y explicación fisiológica y neurológica de lo que le sucede a él o a su hijo. En consecuencia, ya estamos realizando una intervención terapéutica al estimular a ese paciente que necesita ser estimulado desde ese punto de vista más racional, cognitivo, intelectual. Y en consecuencia, un osteópata que vaya más en esa línea, pues le beneficiará más a ese tipo de pacientes. Frente a que hay otros pacientes, otros osteópatas que a lo mejor tienen más desarrollado el contacto, el calor de la mano, la comunicación a través de la mano. Y hay otros, y en consecuencia hay pacientes que se benefician mucho de ese contacto, que son muy sensibles y que son capaces de percibir los beneficios de ese contacto, esa modulación de contacto y ese tipo de contacto, sin necesidad de entender o comprender a un nivel intelectual qué le sucede a su cuerpo. Entonces, está bien que seamos todos diferentes. Pero bueno, sí, se puede entrenar la mano. Sí, se puede entrenar el contacto. Hay gente que lo tiene ya más desarrollado por naturaleza y hay otra gente a la que se le tiene que desarrollar. Entonces, ¿cómo se hace esto? El entrenamiento de la palpación primero tiene que partir de una, como decimos en España, no sé si en Latinoamérica se puede entender bien, es de una apertura de mente. Una apertura de mente en el sentido de no tener una limitación o unos prejuicios a priori de lo que puedo y lo que no puedo llegar a apreciar con mi contacto, con la palpación. Entonces yo siempre hago mucha alusión a la audición, porque creo que es un sentido que tenemos todos muy desarrollado y que la gente puede intentar relacionarlo con ello. La palpación es como escuchar una canción. Escuchar una canción, digamos una canción que hemos escuchado muchas veces porque nos encanta. Y entonces no sabemos la letra de memoria de esa canción. De repente en un momento de nuestra vida nos gusta la guitarra y empezamos a tomar clases de guitarra. Y tomando clases de guitarra volvemos a escuchar esa canción que nos encanta desde hace años y años y años y no sabemos la letra de memoria. Pero ahora que sabemos tocar la guitarra, empezamos a darnos cuenta de cómo está afinada la guitarra en la canción, qué notas toca la guitarra en la canción o cómo hace el solo de guitarra en la canción. Ese solo de guitarra siempre ha estado ahí en la canción, pero nosotros no le hemos prestado atención hasta que nos hemos puesto a tocar la guitarra en casa. Entonces, con la palpación sucede algo similar. Hay cosas que siempre podemos palpar y que son muy evidentes, como por ejemplo si algo está muy rígido o si algo está más blando, ¿no? O si algo está frío o si algo está caliente. Pero igual que la música tiene la batería, el bajo, la guitarra, la cantante, el violín, lo que sea, hay muchos instrumentos y todos están sonando y nosotros podemos decidir a cuál prestarle más atención o menos atención y no por ello tenemos que subir el volumen de la canción, sino que están ahí y nosotros tenemos que prestarle más atención. Con la palpación sucede lo mismo.
Nosotros desde la palpación estamos recibiendo toda esa información. Lo que pasa es que en ocasiones nos tienen que decir, ¿te has fijado en cómo suena el violín en esa canción? Ah, no me había fijado que había un violín. Sí, fíjate. Dices, ah, sí que hay un violín de fondo. Entonces la palpación igual. ¿Te has fijado en que los tejidos hacen un poquito de movimiento cada vez que laten las venas y estás próximo a una vena o una arteria? Ah, pues es verdad, no me había fijado, estaba ahí. Entonces, teniendo una apertura de mente, no teniendo limitaciones con respecto a lo que yo creo que puedo o no puedo palpar, o lo que yo creo que puede o no puede ser percibido por la mano. Eso número uno. Y después, haciendo estos pequeños ejercicios de recordar al paciente, al estudiante, que hay muchísima información en los tejidos y que tú tienes que estar atento a ellos para discriminar una frente a otra, son las dos principales herramientas y los dos principales pasos que tenemos que dar para intentar, para desarrollar esta palpación y en consecuente este diálogo entre los tejidos, nuestros tejidos con los tejidos del paciente. Entonces sí, esto se puede entrenar, esto se puede desarrollar y requiere un poquito de tiempo, pero sobre todo esa apertura mental y ese darnos cuenta de, ah, pues es verdad, están ahí esos movimientos, no hace falta que suba el volumen de la música, no hace falta que apriete más, simplemente que yo elija voluntariamente prestarle más atención a esa palpación más sutil que a la otra. No sé si con esto consigo explicarme, doctora. Sí, perfecto. La verdad es que es fantástica tu explicación. Se nota, están ustedes de acuerdo en que el doctor Jorge Aranda no solo es un gran profesional, sino un gran docente. Jorge, qué suerte tenemos de tenerte en el programa para que nos expliques todos estos detalles de la batería y la guitarra. La suerte es mía de poder estar aquí con una audiencia tan maravillosa y con un equipo tan generoso. Gracias, Jorge, por estar con nosotros el martes. Recuerden ustedes que si alguien quiere ayudar al trabajo del doctor Jorge Aranda en la Fundación Hands with Heart, lo encuentran en las redes, ¿verdad, Jorge? Puedes poner de nuevo la website de la Fundación. Siguen ayudando a Indonesia, siguen ayudando a Rumanía y estoy segura que ayudarán a más personas, ¿verdad? Así es, así es. Estamos ya deseando que nos permitan viajar de nuevo para acompañar a nuestros compañeros de Indonesia, de Costa Rica también y de Rumanía e intentar dar apoyo a todos esos niños que por la COVID no han podido recibir la asistencia que se necesita y poder estimularlos y ayudar a esa población que tanto se nos olvida que tenemos ahí. Así que bueno, esperemos que en breve podamos volver a viajar y ahora yo con mucho gusto en el chat les dejo las referencias de dónde nos pueden encontrar. Gracias, Jorge. Pues en cuanto podamos viajar todos, ahí vamos a estar con Jorge. Vamos a llevar la ciencia del bienestar a Indonesia. Dicho y hecho, Jorge, en cuanto nos dejen. Que estés muy bien. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias, Jorge. Era Jorge Aranda desde España, la Fundación Hands with Heart. Ya sabemos un poco más de la osteopatía. ¿A qué os ha dado ganas de aprender? A mí sí. Escuchándolo digo, wow, cuánto nos queda por aprender. Vamos a aprender del yoga, vamos a aprender de nuestra compañera Narayani desde Tenerife, cómo mover el cuerpo. Adelante, entramos. Buenos días de nuevo, buenas tardes si nos estáis viendo desde Europa o si nos estáis viendo en diferido, pues la hora que os corresponda. Vamos otra vez con esta bonita práctica de yoga. Vamos a hacer una práctica con posturas enlazadas, las que vamos a intentar ir encontrando esa armonía, ese fluir entre una postura y otra. Vais a tener que disculparme hoy el sonido porque igual no es bueno, no tengo el auricular y estoy
Observa cómo tu cuerpo respira, observa ese movimiento en el abdomen y en el pecho. Vamos a ir poniéndonos de pie. Si estáis en una esterilla, pues al principio de la esterilla. Si no tenéis esterilla, colocaros de tal manera que tengáis espacio suficiente hacia atrás. Vamos a colocar esta primera posición, esta primera postura de pie, con firmeza, al mismo tiempo que con fluidez, una postura que es una genera rigidez. Una vez que te colocas, puedes llevar de nuevo la atención a tu respiración. Desde aquí vas a llevar los brazos juntos al centro del pecho. Vas suavemente a hacer una extensión de la columna hacia atrás. Y al exhalar seguimos con las manos juntas en el centro del pecho. Voy a llevar el tronco hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas. Ahora suelto las manos al suelo. Relajo la cabeza y llevamos un paso derecho atrás, largo, apoyando rodilla, apoyando el peine, elevando el tronco, elevando los brazos arriba, estirando bien y bajamos manos a los lados del pie izquierdo. Vamos a recoger los dedos del pie derecho y de un saltito vamos a cambiar de pie. El derecho lo paso adelante, el izquierdo lo paso atrás. Si no puedo dar un salto, simplemente doy un paso y extiendo el otro atrás. Elevo el tronco, elevo los brazos. Volvemos a bajar las manos al lado del pie derecho. Llevo el pie izquierdo atrás y acerco nalgas a talones. Desenvuelvo la espalda, junto palmas de las manos, elevo el tronco, elevo los brazos, de nuevo elevo la mirada hacia arriba y bajo brazos por delante, recojo los dedos de los pies, me voy de cuclillas, acerco manos al centro del pecho, apoyo las manos en el suelo. Acerco el ombligo a los muslos y voy estirando las piernas, me pliego bien hacia las piernas, vuelvo a llevar mis manos al centro del pecho, elevo el tronco, abro el pecho, extiendo columna hacia atrás, muy suave y vuelvo a la vertical. Vamos a girarnos y hacer la misma secuencia hacia atrás. Aquí, exhalando, lleva manos juntas al centro del pecho. Inhalando, activa los glúteos, busca la extensión de tu columna con el mentón recogido, que no caiga la cabeza hacia atrás. Al exhalar, vuelve con el tronco hacia adelante, flexiona un poquito las rodillas. Cuando te hayas flexionado del todo, lleva las manos al suelo, relaja la cabeza y da un paso con la pierna izquierda hacia atrás, apoya la rodilla, eleva el peine, eleva el tronco y eleva los brazos. Baja las manos a los lados del pie, de un salto o de un paso, cambiamos de pierna. Vuelve a elevar el tronco, eleva los brazos y manos de nuevo a los lados del pie izquierdo. Pierna izquierda hacia atrás, llevo las nalgas hacia los talones, desde las manos apoyadas en el suelo. Desenvuelvo la espalda, elevo el tronco, elevo los brazos y la mirada. Bajo las manos, recojo los dedos de los pies hacia las cuclillas, manos juntas al centro del pecho. Manos al suelo, estiro piernas, elevo las caderas, me pliego bien hacia los muslos, llevo manos al centro del pecho, alargando la espalda, eleva el tronco.
manos juntas al centro del pecho. Inhalando suave esa extensión de la columna. Exhala, llévate de las piernas. Baja las manos al suelo, la cabeza, pierna derecha atrás, paso largo, apoyo rodilla del peine y elevo el tronco y elevo los brazos. Bajamos las manos, cambiamos el paso. Elevo de nuevo el tronco, elevo los brazos. Y bajo manos al suelo, pierna derecha atrás. Nos sentamos en los talones. Vamos a ver los costados. Desenvuelve la espalda, eleva el tronco, eleva los brazos. Apoya dedos de los pies hacia adentro. Brilla, manos juntas al centro del pecho. Manos al suelo. Estiro rodillas, elevo caderas, me pliego bien. Manos a la cintura, al centro del pecho, alargo la espalda. Elevo el tronco, suave, esa extensión hacia atrás, mantengo los glúteos firmes y vuelvo a la vertical. Vuelvo a girarme, hacemos última media vuelta. Inhala aquí. Exhala, manos juntas al centro del pecho. Activa glúteos, inhala, busca la extensión. Exhala, llévate hacia adelante. Mantén las manos cerquita del pecho. Cuando ya no te puedas pegar más, suelta las manos y relaja la cabeza. Pierna izquierda atrás, rodilla, peine al suelo, elevo el tronco, elevo los brazos. Exhala, bajamos las manos y cambiamos el pie. Inhala, eleva de nuevo el tronco y los brazos. Exhala. Baja las manos, pierna izquierda atrás, siéntate en los talones. Desenvuelve la espalda, eleva el tronco, eleva los brazos y la mirada. En una gran inhalación y exhalando, recojo dedos de los pies, me voy hacia las costillas, manos juntas al centro del pecho. Inhalo aquí, exhalar manos al suelo. Caderas, estiro piernas, me pliego bien hacia ellas, manos al centro del pecho, alargo la espalda para subir con rodillas un poquito dobladas. Suave, me voy hacia atrás, hacia la extensión. Y vuelvo exhalando brazos a los lados del cuerpo. Permanezco un instante aquí con los ojos cerrados. Que la respiración se normalice, que mi cuerpo vuelva a encontrar ese espacio nuevo después de haberse estirado y haberse encogido. Ese movimiento que nos hace, nos masajea el cuerpo, nos masajea los músculos, nos masajea los tendones, nos masajea el sistema nervioso, todos los nervios que circulan por el cuerpo también a través del movimiento también se masajean. Todo el sistema circulatorio, todo el sistema linfático, cualquiera de los sistemas de nuestro cuerpo está siendo masajeado a través del movimiento. Vete sentándote en la silla, en el suelo. Mantén tus ojos cerrados un instante. Una sonrisa en los labios, ese gesto que en yoga conocemos como el gran gesto o el Mahamudra, una gran sonrisa en los labios, que es como representación de una gran sonrisa en el corazón. Lleva manos juntas al centro del pecho y os deseo que tengáis el resto del día y el resto de semana. Shanti, muchísimas gracias. Narayani desde Tenerife.
Tenemos un montón de preguntas en el chat, Jorge Aranda, hasta una joven espectadora, Antonella Cansino, que cree que va a estudiar osteopatía, así que creo que ya tienes una discípula bien joven. Vamos a seguir meditando. No se me muevan del cojín. Vamos a llevar la atención a la respiración. Tomar amablemente 9 respiros. Llevamos la atención con cariño al corazón y con curiosidad vamos a explorar los movimientos cardíacos, sentir el vaivén, la cadencia entre cada uno de los latidos. Extendemos la exploración hacia la respiración y un poco más allá de esa zona a todo el pecho, brazos y manos, espalda y caderas, piernas y rodillas, tobillos y pies. Y sentimos como cuando prestamos atención a nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza, nuestro cuerpo se calma, la respiración se aquieta. E internamente nos decimos que pueda yo estar en calma. Imaginamos, visualizamos o sentimos como si estuviéramos en ese refugio interno dentro de nuestro corazón. Y ahí en ese refugio podemos recordar cómo éramos nosotros cuando teníamos 5 o 6 años. Como explorábamos con curiosidad el medio, también con esa sensación de ligereza que teníamos, sin tener miedo a las cosas. Podemos recordar también cómo era la relación con nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando un insecto o una mariposa se posaba en nuestra piel, ese contacto. O cuando veíamos algo nuevo y nos sentíamos fascinados por los nervios de una hoja, por el plumaje de un pájaro, por un nuevo aparato que habíamos visto, por algo que alguien nos contaba. Puedes evocar en ti esa sensación de volver a sentirse fascinado y apreciar lo nuevo de la vida. Y es como si conectáramos con algo profundo dentro de nosotros,
ese algo profundo nos ayuda a compartir la curiosidad innata, esa sabiduría ancestral que tenemos. También me gustaría invitarte a evocar en esos 5 o 6 años actos de bondad, actos de compasión que tuviste hacia ti, también hacia otros seres. Quizás recuerdes aquella vez que te caíste y que la herida te parecía que era el fin del mundo, cuando viste la primera vez que brotaba tu sangre. O quizás cuando viste a algún compañerito que se cayó, tuvieron que ponerle puntos, coserlo. Siente cómo surge la compasión en ti por esas cosas. También puedes observar cuántas veces tú fuiste compasivo en el cuidado con los otros. Quizás le dabas de comer a los animales, a los pájaros. Ponías agua en el bebedor o le dabas semillas. Cuidabas de tu perro. Quizás tenías caballos. Y siente cómo te sientes cuando recuerdas que a tus 5 o 6 años eras ya un ser tremendamente compasivo. Y ahora acariciando, apreciando y reconociendo a esa parte tan hermosa que está dentro de ti, vamos a repetir en silencio unas frases que pueda conservar la sabiduría innata, que pueda mantener la compasión libre de todo aferramiento. Que pueda estar en calma. Y siente cómo te sientes cuando integras esas partes que hay en ti. Estamos integrando la sabiduría y la compasión dentro de la práctica. Y poco a poco vamos a ir abriendo los ojos, sintiendo cómo nos sentimos. Amablemente deseo que la práctica haya sido de mucho beneficio. Espero que así haya sido. Antes de acabar el programa de hoy, quiero comentarles el reto que hemos inaugurado ayer desde la Fundación. El reto se llama Conviértete en un científico meditando. Es un reto de 10 días. Va a iniciar el 21 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Encuentran el link en nuestro Facebook. Lo que le proponemos es observar la mente,
Ustedes se inscriben y realizarán un test y ese test lo recibirán en su correo electrónico ustedes, es personal, sobre cómo están en el día del inicio, antes del inicio. Y luego realizarán otro test el día 31. Cada día le vamos a enviar una meditación y algunos consejos a su email personal. Y vamos a demostrar y a demostrarles que 10 días de meditaciones seguidas pueden modificar su bienestar y también van a iniciar el año con mayor propósito. Aquellos que hayan hecho los 10 días, la prueba de entrada y la prueba de salida, la Fundación le va a regalar 10 días más para seguir cultivando el bienestar. ¿Verdad que es un bonito regalo de Navidad? Cultivar el bienestar y sentirnos libres de compartirlo con otros seres es lo único que sabemos hacer en esta casa. Así que si ustedes quieren, ahí nos encuentran en ese link. En el día de hoy hemos tenido grandes amigos. El amigo de la sabiduría, como saber cómo aprendemos. Hemos compartido con el doctor Jorge Aranda un montón de cosas sobre qué es la osteopatía, pero nos han quedado tantas dudas que ya estamos deseando que el siguiente martes venga y haga un bis, una segunda parte, porque a muchos de nosotros nos quedaron más cosas para saber. ¿Qué es la osteopatía? ¿Cómo se aprende? ¿A qué se dedica? Mente de principiante. Eso es lo que hemos aprendido de él. Hemos hecho yoga con Narayani y mañana vamos a tener un nuevo programa, de nuevo aquí a las 8 de la mañana. Mañana tenemos 2 invitadas. Las 2 invitadas son de Argentina. Vamos a hablar con nuestra compañera Eugenia Audicio desde Córdoba sobre el arte de los caballos. ¿Tienen los caballos arte? ¿Para qué vale? Los caballos son mi pasión, desde luego, desde chica. Así que Eugenia, vamos a disfrutar un montón. Pero también vamos a hablar con otra compañera argentina que aunque todavía no tiene una profesión clara, yo estoy segura que va a ser una grande, grande, grande. Hemos invitado a Antonella Casima. Espero haberlo dicho bien. Antonella, que es una de las personas más jóvenes que sigue el programa cada día y nos va a contar un poco cómo ve ella esto del bienestar, cómo lo ve con su mirada fresca. Así que mañana viajamos a Argentina, no se lo pierdan ustedes. Nosotros allí estaremos. Nos vemos mañana. Gracias.